estos últimos tiempos, lo que ha estado pasando en la iglesia es que ha habido un tiempo en que la iglesia se ha vuelto como religiosa, voy a usar la palabra, que se ha vuelto como que hace buenos hábitos, tiene buenas costumbres, y en este tiempo el Señor está hablando a la iglesia de volver al principio, a la esencia. Aquel que se desesperaba por estar en su presencia, que anhelaba estar con su Señor, aquel tiempo que si hay 3, 4 cultos no pasa nada porque había sed de su palabra, porque hay hambre, y eso es lo que está en este tiempo el Señor levantando y está haciendo en cada uno de nuestros corazones, y Él quiere tratar contigo también en esta mañana. Quiere que termines con ese proceso de religiosidad. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces venimos a la iglesia porque es domingo. Venimos y nos congregamos porque es domingo. Durante años hemos sido inculcados en una tradición. Hemos perdido la chispa y el fuego del Espíritu. Venimos. Y cuando hablaba con el Ministerio de Alabanza, le digo, es fácil saber porque manifiestas son las obras del Espíritu y manifiestas también son las obras de la carne. Cuando alguien es nacido de nuevo, se manifiestan los frutos del Espíritu, amado. Los frutos del Espíritu están visibles ahí en la vida de aquel que Dios ha tocado ese corazón. Así que en esta mañana vamos a ser tratados todos. Aquí nadie es juez de nadie. Todos. La palabra del Señor siempre dice que es como una espada de doble filo. Fue algo que siempre me comió la cabeza. Y digo, ¿pero qué quiere decir con doble filo? No sé si alguien sabe exactamente qué quiere decir doble filo, pero yo llegué a la conclusión que es como una espada que tiene un mango en el centro, pero que tiene filo para aquí y filo para ahí, ¿no? Que al mismo tiempo que da, me hiere a mí también, ¿no? Y por eso que los predicadores muchas veces dicen que cuando se trata la palabra, Dios primero ya trató con el predicador, ya trató con su vida. Y eso es un proceso hermoso que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y en esta mañana por eso quería tocar el tema, este plan de salvación del Evangelio. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, sabemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor ha venido tratando con cada una de nuestras vidas. Él ha ido intentando que la humanidad tenga acceso al Padre, que tenga salvación, ¿no? Por ejemplo, cuando en Génesis, si alguno puede abrir su Biblia, fuimos creados por Dios, vamos a ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios podía comunicarse con el hombre, podía hablar con el hombre, y vamos a ver esos puntos, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ojo, y semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. No sé si, hermano, tú algunas veces te has parado y te has detenido un momento a meditar en lo que nos enseña a través de este simple versículo del 26, cuando dice, hagamos al hombre. Fue precedida por una consulta divina, estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Por eso dice, hagamos. No dice, he hecho o he creado. Hagamos al hombre. Y ahora, ¿por qué dice a nuestra imagen y semejanza? ¿Nos parecemos a Dios?
¿A qué se refería el Señor cuando estaba hablando imagen y semejanza? Recordamos que hace un momento mencioné que Adán podía hablar con Dios. Lo hizo santo y puro. Lo hizo santo y puro, libre de pecado. Y por eso Dios podía descender al huerto del Edén y hablar con Adán. Adán, ¿cómo estás? Oye, ¿no? Porque él no puede convivir con el pecado y por eso creó en pureza y en santidad, lo hizo puro Adán. Y él podía convivir y compartir con el Padre y podía decirle directamente, hoy Adán, pon el nombre a todos los animales. Y Adán iba poniendo nombre a los animales. Hoy, ahora de los que trepan en los árboles, mañana los que están en las aguas. Ahora, y Adán se entretenía, pero Dios tenía una comunicación muy cercana con él, porque lo había hecho a su imagen y semejanza. No se refería a la forma física, al estado esquelético que tenemos, porque encima tenemos una piel que dice del polvo fuimos y al polvo volveremos, ¿no? Sino se refería al estado espiritual del hombre. Lo había hecho libre de pecado. Puedes imaginarte cómo Dios en un inicio había creado al hombre en santidad y en pureza, de tal manera que Dios podía hablar con él sin ningún intermediario, directamente con Adán y le decía, hola Adán, buenos días. Hoy, ¿cómo has amanecido? Vamos a ver en el versículo 2, 16, 17, ¿qué pasó? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí hay una orden que Dios da, aunque lo había creado en santidad y en pureza, no lo había creado bajo sujeción, ojo. Dios lo había creado en libertad. Y aquí vamos a ver cómo Dios lo crea en libertad. En el 16 dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, ojo que este árbol tiene las dos cosas, de la ciencia del bien y del mal. Curioso, ¿eh? No sé si alguna vez se han preguntado por qué este árbol tenía las dos cosas. ¿Ah? De la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero aquí muerte se estaba refiriendo. Si Adán podía relacionarse con Dios y le dice, esto no coma, es porque si él desobedecía, iba a ser rota la relación entre Dios y el hombre. Pero en el versículo 16 nos deja unas perlitas que debemos analizarlas muy a fondo y dice, y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Le dotó de libertad. Él podía haber puesto querubines, ángeles, o quitar el mismo árbol. ¿Para qué está el árbol ahí? Pero le dotó de libertad. Aunque le dio pureza y santidad, le dio libertad. No creó algo como un robot, ¿no? Autómata, que ahora es más fácil entender eso, ¿no? Que hay muchos pero tienen un chip y que reciben una orden que puede hacer determinadas cosas solo. No, lo creó con libertad de decisión. Mira, Adán, de este árbol podrás comer, ¿ah? Y de este árbol no, ni lo toques. Tenía una advertencia, porque el día que de él comieres, mi relación contigo ya no va a ser la misma. Vamos a hacerlo en un lenguaje más conocido. Tú y yo ya no podremos seguir comunicándonos, porque habrás roto el pacto que estoy haciendo contigo. Le estaba dando una orden. Le había dado una orden y le había dicho, Adán, no comas de este árbol.
Muchos de nosotros hemos tenido experiencias, hemos sido niños, ¿no? Hemos tenido experiencias que nos pueden acercar un poco a lo que ha ocurrido con Adán. No a ese nivel, pero podemos, ¿no? De cuando nuestro padre nos ha dicho, no comas hasta que yo vuelva. No comas, por favor, eso que está en la nevera hasta que yo vuelva. ¿Y qué ha pasado? Muchos de nosotros hemos comido, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ha habido una pequeña sanción, ¿no?, de parte de nuestro padre y nos ha dicho, ¿qué te dije? ¿No? Que no comieras y porque has comido, ¿no? Es el siguiente paso, ¿no? El problema principal del hombre y que lo separa completamente de Dios, en este caso ahora, era el pecado. Porque al desobedecer a Dios había infringido el mandamiento y al infringir el mandamiento estaba en pecado. En Romanos se entiende un poquito más esto. Romanos 3:23 es un versículo muy conocido por todos nosotros y muy usado muchas veces para nuestra meditación. Romanos 3:23. Porque muchas veces nos queremos justificar. No sé si ha sido el caso suyo, pero muchas veces me he puesto a evangelizar y me he encontrado con personas que me dicen, ¿y de qué pecado me tengo que arrepentir? Es muy difícil cuando te encuentras en una situación así y no tienes una respuesta que darle si no la sabes en ese momento. Dice Romanos 3:23, por eso es bueno que este versículo, por eso mucho lo usamos en evangelismo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nada, absolutamente nada me justifica delante de Dios ahora, cuando estamos hablando desde el camino de Adán. Nada era posible volver otra vez a relacionarme con el Padre. Todos sabemos que durante la historia de Israel Dios intentó contactar con el hombre a través de sacerdotes, no a través de una columna, ¿no? Sabemos muy bien la historia. Quienes hemos estado un poquito más implicados durante más años, sabemos un poquito más quizás, pero sabemos que Dios, aunque había roto el pacto, aunque había desobedecido, siempre intentó de alguna manera llegar a Él. Nunca lo tomó por despreciado. O sea, desde el inicio de la creación nunca fuimos el fruto de un desprecio. Ah, me desobedeciste, ahora no. Del Dios que te estoy hablando en esta mañana es el Dios que no está mirando ni calibrando la cantidad ni cuánto has pecado. Lo que está viendo es la actitud de mi arrepentimiento y del reconocimiento de mi estado y rendición a Él. Él no mira cuánto has pecado, no mira, oh, este es más pecador que el otro. No, este versículo de Romanos 3:23 pone a toda la humanidad en una misma situación de pecado, por tanto no tenemos acceso al Padre. Y aunque yo fuera el más justo entre los hombres, aún así estoy destituido de Dios. Solo por medio del reconocimiento y el arrepentimiento de mis pecados puedo tener acceso al Padre. Primera Juan 1:8, si alguien lo encuentra antes que yo, lo puede leer. Siéntase en libertad, por favor, no, esto no es rígido, por favor, si lo puede leer, lo lee. Siéntase en libertad. Primera de Juan 1:8. Aquí hay otra respuesta de cuando nosotros, ¿sí? No, Primera de Juan 1:8. Primera de Juan, perdón, hermano. Dice, si decimos, que no tenemos pecado, engañamos a los demás.
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos acercado y diciendo que no tenemos pecado? Por eso has escuchado muchas veces, no importa cuántas veces haya predicado el pastor, cuántas veces haya hablado, siempre dice estamos en condición de pecado. Porque no podemos decir que no hemos nacido de simiente de pecado, porque hacemos mentirosos a nosotros mismos. Ha venido la redención de Cristo, nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura, pero aún todavía no somos lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste y lleve su iglesia, su novia, todavía estaremos luchando, aunque no, la palabra no me sale. Ayer seguramente tuviste un tiempo de debilidad. Seguramente ayer tuviste un momento que desfalleciste. Quizás quisiste tirar la toalla. Entonces, ¿dónde está que yo ya estoy libre de esa persecución del pecado? Aún no. Estamos luchando cada día. Estamos luchando cada día. Por eso es bueno congregarse. Por eso es bueno estar junto a tu hermano para poder de alguna manera recibir el apoyo que muchas veces en la soledad no la tenemos. Porque no estamos libres, amado. Una mirada indiscreta, un pensamiento impuro, es rápida la vista. Los que van en el metro no todos son nuestros hermanos de la iglesia. Lo sabía, ¿no, amado? ¿O no? ¿Sí? Sabía, ¿no? Y muchas cosas se ven ahí que no quisiera uno ver, pero la vista es rápida y el pensamiento aún más que la luz. Entonces, amado, seamos sinceros como hablamos esta mañana. Sincerémonos con el Señor y reconozcamos que en nuestra naturaleza de pecado aún necesitamos que Él siga trabajando en nuestras vidas, en mi carácter, en todo lo que yo soy. Algunas veces todavía sale mi vieja naturaleza mía. ¿Creen que no? Quiere salir. ¿Quieres? Mi esposa me dice, sigues, ¿no? Y digo, Señor, trabaja en mí. Trabaja en mí. Porque piensan que estando aquí, ya el hermano, no sé si levita, no sé, me levita, me refiero de levitar, no de levita, que el hermano está puro, pero no, tiene las mismas luchas que el que acaba de entrar por primera vez a la iglesia. Solamente que él está pidiendo la ayuda al Señor. Y dice, ayúdame, Señor, a ser fuerte en mi debilidad. Todos tenemos debilidad. La palabra del Señor mismo nos lo dice, el que es, diga que es fuerte. Hay algunos que han leído la Biblia esta mañana. Sí, así es. No podemos justificarnos, no hay manera de que yo esté sobre mi hermano. Yo te necesito tanto como tú me necesitas. Por eso Dios trabajó en unidad. Siempre buscó la unidad, siempre. Y ese era el plan de salvación y ese es el plan de salvación que Dios estableció para el hombre, la unidad. Sé que en muchos de los procesos no nos gusta cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Qué es pecado? Llamado también pecado original, esta vino como consecuencia de la rebeldía de Adán y Eva. Aunque antes ya había otra revelación, sabemos, ¿no?, que estamos hablando de Lucifer, pero en este caso estamos hablando en caso concreto de la creación del hombre, como Dios hizo. Y entonces hablamos de pecado original como consecuencia y usa también la misma rebeldía que usó Lucifer. Como consecuencia hay
una simiente o una generación que ha nacido en pecado desde aquel tiempo hasta nuestra fecha. Y por eso es que tú y yo necesitamos llegar a la cruz de Cristo. No porque has asesinado, no porque eres violador, sino porque hemos nacido de simiente de pecado. Y necesitamos todos. Hace un momento leímos, el que dice que no es pecado, se engaña a sí mismo. Todos necesitamos, quien habla incluso, todos necesitamos. Génesis nos muestra el ejemplo, capítulo 3, otra vez del Nuevo al Antiguo. Génesis, capítulo 3, ahí vamos a leer un poquito más largo. Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, del 1 al 13. Es un poquillo largo, pido su paciencia, amado, pero muchas veces es necesario leer para entender un poquillo más qué había pasado en esta situación con Adán, ¿no? Y dice como título, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta y más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, perdón. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer fue sincera, dijo tal como Dios le había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oh, seguían su misma naturaleza. Porque cuando Lucifer se rebeló, es porque quería ser como Dios. ¿Ah? Estaba destruyendo toda su obra, quería destruir a la obra de Dios a través de la misma revelación que él tuvo. Se rebeló contra Dios porque él quería ser como Dios. Y ahora se aprovecha de la debilidad y de su carisma de él y le dice, no morirás. Porque él entendía de qué muerte se estaba hablando, porque él ya había sufrido esa muerte. Estaba separado de Dios. No había ninguna manera en que él pudiera tener otra vez relación con Dios, ¿no? Porque Dios ya lo había echado del tercer cielo, vamos a decir, ¿no? De donde estaba la morada del Padre, lo echó, pero él no se quedó tranquilo, nunca se queda tranquilo, él nunca está tranquilo, y por eso dice, ahora voy a destruir su obra. ¿O suena, no? A algo que cuando hay muchas veces a nuestras vidas está pasando situaciones y somos como Eva muchas veces, ¿no? Y dice, no morirás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Quién no quiere que sus ojos sean abiertos? ¿No? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabías que Dios lo había creado en pureza y santidad? Solamente ellos conocían el bien. Nunca habían tenido una experiencia cercana con el mal. Nunca, no sabían ni lo que era eso. Pero Lucifer ya sabía lo que era el mal. Sabía lo que era estar rota la relación con el Padre y no se quería quedar solo. Quería compañía. Y entonces hizo esto con la mujer. Vamos a seguir leyendo. Y vio la mujer que el árbol era despreciable en gran manera. Era bueno. La tentación no viene nunca con algo malo. Viene algo con algo que me gusta. Él sabe que me gusta a mí. Nunca viene con algo que voy a despreciar. Sería fácil esa tentación. Bueno, no me gusta, ¿no? Pero él sabe también las maquinaciones de cada uno de nosotros. Él conoce cuál es tu debilidad. Si el dinero,
la fama, y podríamos ir mencionando. ¿Sabe qué es lo que te puede alejar de Dios? ¿Sabe qué es lo que puede separarte del Padre? Esta mañana escuchábamos a uno de nuestros hermanos integrantes del grupo y decía, me he quedado sin trabajo, pero me he dado cuenta de una cosa, decía, que al quedarme sin trabajo ahora tengo tiempo para lo que no tenía tiempo. Increíble, increíble. No que el trabajo no sea necesario, el trabajo es necesario para cada uno de nosotros, es útil y necesario, pero muchas veces ese instrumento hace que nosotros no tengamos tiempo para tener tiempos de comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos cansamos, porque nos fatigamos, porque mañana hay que volver y hay que descansar. Y entonces Dios, que espere hasta el domingo, ¿no? Vamos a desempolvar nuestra Biblia y llevamos, si es que viene la Biblia, porque ahora ya viene en móviles y tablets, ¿no? Es tan sencillo ahora, ¿no? Pero cuando hable el móvil no hable la Biblia, ¿no? Y decimos que es para la Biblia, pero Dios nos dio libre albedrío para poder escoger entre el bien y el mal. Génesis 1:26. Lo habíamos leído, pero lo vamos a remarcar un poquillo aquello, porque Dios en su soberanía no creó autómatas, creó en libertad a Adán y Eva. Entonces le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. No solamente le hizo libre, sino también le hizo que señoree, le hizo Señor de todo lo que él había creado. Lo puso sobre todo, mayordomo de la creación. Le dice, Adán, todo lo que he creado no tenía limitaciones. Adán no tenía necesidad de nada. Tenía los frutos, no tenía ni que siquiera esforzarse para labrar la tierra, porque si luego vemos más adelante es cuando recién a causa de su desobediencia y su pecado, Dios le dice, ahora Adán, con el sudor de tu frente, comerás el pan de cada día. Significa que antes no. Antes el árbol, las manzanas, los mangos, no sé, cada uno de su lugar, no su tierra, piña, pero todo lo tenía ahí. Tranquilo, feliz. Lo hizo mayordomo, lo hizo santo y puro y mayordomo. ¿Qué más quería Adán? No solo lo hizo mayordomo de la creación, viniendo a estar sobre todo, sino también le dio libertad de decidir, ¿no? Ya habíamos leído estos versículos, el 16 y el 17. Consecuencia principal de nuestro pecado, ya habíamos tocado algo de esto, es la muerte espiritual. Aunque Adán, estando en estado de santidad y pureza, iba a ser como Dios, no iba a morir. Pero a Dios no le interesaba ese estado, sino su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, dice, y sopló. Dio parte de su esencia. Por eso es que el hombre podía comunicarse con Dios sin ningún problema. ¿Ah? Sin ningún problema, porque Dios había dado parte de su esencia. Sopló aliento de vida en el hombre. Ezequiel 18:4, vamos a ir un poquillo más rápido, no tengo hora, alguien me dice qué hora es, por favor. 1:45, en 15 minutos tengo que resolver esto, porque no quiero que os perdáis la comida que tenéis preparada con la familia. No sé, alguna paellita, depende. Cada uno habrá preparado, ¿no? El pastor Miguel un chorizo con huevos. 18:4. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel. Consecuencia principal de nuestro pecado es la muerte espiritual, y aquí Ezequiel lo sabe.
He aquí que todas las almas son mías, está diciendo esto el Señor. Son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando de la muerte espiritual. El alma que pecare, morirá. Consecuencia del pecado, muerte espiritual, porque está hablando alma, no está hablando del cuerpo. Aquí nos deja un poco más claro de qué muerte estaba hablando. Ya no nos dice de la muerte física, sino de la muerte del alma. Y es por eso que muchas veces no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? ¿Ha ido alguna vez usted a un velorio? Yo estuve hace unos meses atrás, un amigo muy apreciado, pero tristemente no podía tocarlo por el cristal. Pero quería yo tocarle, pero solamente por experimentar eso de que no se entera ya, no sabe nada. Porque está, ¿qué? Muerto. Muchas veces nosotros en nuestro estado espiritual, 18:4, amada, Ezequiel 18:4, muchas veces nosotros en nuestro estado en el que nosotros nos encontramos, venimos a la iglesia y nos vamos tal como hemos venido. Y nunca nos preguntamos por qué, ¿no? Nunca nos preguntamos. Nunca ha sido la palabra para mí, siempre ha sido para otro. ¿Se ha dado cuenta de eso también? Siempre ha sido para el de al lado. Si hubiera venido el hermanito, le venía como anillo al dedo. Dios no trata con los que no están, para empezar. Dios no habla con los que no están, Dios habla con los presentes. Él siempre ha dado la cara, Él siempre ha tratado con la vida de tú a tú y te ha dicho las cosas cuando las necesita decir a cada uno de nosotros. No pienses en quién necesita la palabra. Piensa, Señor, gracias por esa palabra que está haciendo para mí. Porque la palabra no es para el hermano que no está, no se está enterando, hermano. No se da cuenta que no está aquí. Es para ti, para mí. Esa palabra que el Señor ahora nos está comunicando es para mí y para ti. El alma que pecare, morirá. Por eso muchas veces nos encontramos, le dije no a los jóvenes, a los de la alabanza, le digo muchas veces, cristianos con cara de canoa, ¿no? Hasta el suelo. No tiene gozo, no tiene paz, no tiene seguridad, no hay nada en su vida. ¿Pero por qué? No siente como esto. Está muerto. Pero hoy ha llegado la vida para ti. Hoy el Señor va a tocar tu vida y te va a decir, levántate que tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy va a haber un inicio para tu vida y para la mía. Y vas a comenzar a experimentar el gozo del Señor en tu vida. No quiere decir que te va a hacer millonario, no importa. No sé qué le pasa a estos cristianos, están sin trabajo y siguen gozosos. ¿Usted ha visto alguna vez fallecer a alguien sonriendo y gozoso? Yo sí. Muchas veces me han invitado a ir al hospital a orar por enfermos terminales. Y ver a esa persona con una sonrisa en el rostro, pero se está muriendo. ¿Sabe por qué? Porque sabe dónde está yendo. Tiene la seguridad en su corazón. Su estado en el que está no determina su relación con Dios, sino lo que hay dentro de su corazón. Y eso es lo que Dios quiere tratar en esta mañana con cada uno de nosotros. Mi estado en el cual yo me encuentro no es el que va a determinar mi gozo. No tengo dinero, tengo dinero. Estoy enfermo, no estoy enfermo. No, es el Espíritu dentro de nosotros, viviendo y morando y siendo fuente de agua viva dentro de nuestro ser. Eso es lo que determina
mi estado. Miren, parece, muchas veces he dicho a mi esposa, parece que incluso soy como irresponsable, porque puede tomarse la acción como irresponsable cuando tú no piensas qué es lo que tienes en el banco. Me dice, ¿tú no sabes lo que tienes? No, pero sé en quién creo. No voy gastando en lo que me apetece, pero sé en quién creo. Y he visto moverse a Dios como para no creer. Es tiempo de que empieces a creer en ese Dios que hemos cantado hace un momento. Es el poderoso de Israel. Amén. Es tiempo que comiences a creer que ese poderoso de Israel también es poderoso tuyo, poderoso mío. Es tiempo. Las circunstancias no determinarán tu gozo, amado. Las circunstancias no determinan tu gozo. Lo que determina tu gozo es la presencia de Dios en tu corazón. Amén. Eso es lo que va a determinar tu gozo. Aleluya. Dios no quiere tu muerte espiritual, nunca la ha querido. Simplemente creó al hombre con libertad, pero no para que él fallara, sino para que tuviera libre elección, si amara al Padre o no. Y en esta mañana también se presenta la misma situación. Eres libre, por supuesto. No porque estás dentro de estas cuatro paredes, estás obligado. No, eres libre de decidir. Cierta oportunidad, un joven se le presenta a Jesús y le dice, Maestro, cumplo todas las leyes, doy de comer a los pobres y cientos de cosas que hacía este joven, increíble. Un modelo a seguir. Pero Jesús, que conocía su corazón, le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Alguien sabe la historia cómo se fue el joven? ¿Dijo la palabra cómo? En esta mañana de ti depende si irte gozoso o triste. ¿Sabe qué quiere decir? No te está diciendo que venda todo lo que tienes ahora. Rechaza esa vida de pecado. Rechaza esa vida que te separa de Dios y de la comunión con el Padre y sentirás el gozo del Espíritu en tu vida. Porque aún seguimos viviendo a medias. Como empecé hablando, no vamos a tener acceso al Padre por los años de membresía. Recuerdo cuando tenía 17 años, me bauticé y membresía. Ojalá valiera para entrar al cielo. Ojalá. Entonces ya diría que tengo 30 y tantos de años de cristiano, pero no es lo que va a determinar mi entrada al cielo, sino, Pablo decía, he acabado la carrera, es llegar al final. Es llegar al final. Y llegar al final significa llegar al final, ¿no? Porque hay un inicio y un final. Significa que hay un recorrido y ese recorrido puede estar lleno de asperezas, de situaciones que quizás no nos gustan que nos pasen. A nadie le gusta pasar situaciones malas, a nadie. A nadie le gusta que lo menosprecien, a nadie le gusta que lo... A nadie, ni a mí. Me duele en el corazón, como a ti. A nadie nos gusta. Pero como os dije hace un momento, muchas veces no nos preguntamos quién está siendo tratado, yo o él. Señor, quizás soy yo el que está siendo tratado. Enséñame a entenderte y a verte en este proceso que tú estás permitiendo que yo pueda pasar, Señor. El proceso de salvación incluye desde el pastor hasta el último hermano que acaba de llegar a la iglesia. Porque el mismo pastor está en ese proceso. Para poder decir como Pablo, he acabado la carrera. Hasta no acabar la carrera, aún sigue en el camino. Aún seguimos en el camino. Amado, no ignoremos las maquinaciones del maligno.
No ignoremos las maquinaciones que el maligno tiene para desanimarnos. Primera Timoteo 2:4. Voy a leer un versículo más y luego vamos a salir ya de aquí. Primera Timoteo. Yo podría estar hablando hasta la noche, sin parar, pero no es el caso. Sé que tenéis que comer hoy. Sí, me encanta a mí hablar. Mi esposa me calla muchas veces. Sí, así es. Primera Timoteo 2:4. Sí, 2:4. Sí. El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. El cual quiere que todos sean salvos. Está hablando de Jesucristo. Y vengan al conocimiento de la verdad. No es que algunos seleccionados, a los más altos, rubios, como pasó en un tiempo atrás en una época oscura de Alemania. No, todos. No importa tu condición, no importa desde qué país sea. Leemos una vez más. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos habla de que solo hay salvación por medio de Jesucristo y lo que hizo en la cruz. No hay segundas opciones, amado. No busque. No busque. Yo desde que tengo uso de razón, habían unos pequeños folletos que buscaba siempre alguien que quiere pasar por donde no tiene que pasar, intentando llegar a la salvación. No, solamente hay un camino y es el Hijo. No hay otro camino al Padre. No intente buscar, yo lo haré por esta. No hay. Hay una sola dirección, amado. Romanos 5:8. Y aquí está Efesios, Hechos. Ay, me he pasado. Mucha velocidad. Romanos 5:8. Ya me estoy saltando varios versículos, pero no, yo quiero que os vayáis también contentos a comer. 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No vino porque, no son pecadores, porque éramos pecadores tuvo que venir. Y dice, mas Dios, está hablando del Padre, mas el Padre muestra su amor hacia cada uno de nosotros en que siendo aún pecadores envió a su Hijo. Los que somos padres sabemos lo duro que es hacer eso y lo difícil que es hacer eso. Puede ser Dios o no, es su Hijo y no es fácil. No es fácil. Y Él se pone como ejemplo. ¿Cómo puedo reconocer a Cristo en mi corazón y tener el perdón de mi pecado? En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con qué? Con tu boca, amado. Nadie puede orar por ti. Yo puedo orar 200 veces por ti y tú haber negado. Hasta que tú no confieses con tu boca y te arrepientas de corazón, nada va a pasar en tu vida. Hechos 8:37. Vamos a terminar ya con este. Hechos capítulo 8, versículo 37.
8:37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una palabra clave, de todo corazón. De todo corazón. Hay unos requisitos y hay unas pautas que nos indican de cuando una persona ha tenido y ha sido tocado por el poder de Dios en su corazón, por el poder de la palabra de Dios. En esta mañana tienes esa oportunidad. No importa cuántos años asistes a una iglesia. Muchas veces medimos nuestra condición espiritual por los años que vamos y muchas veces tenemos menos fe que muchos que no asisten a una iglesia. Solamente nos hemos vuelto cristianos tradicionales. Hay un buen ambiente, hay unos buenos amigos, son muy respetables, son muy amables. Cada domingo primer de vez hacen comida de comunión, ¿no? Es una iglesia muy linda, ¿sí? Problemas poco. Aparte, si me falta, hay una asistente social ahí, unas hermanitas que nos atienden y nos dan. Entonces, un ambiente excelente, ¿no? Pero eso no es la finalidad. Solamente son las causas-efectos de la obra del Señor en el corazón. Lo que a Él le interesa es que tú y yo seamos salvos. Lo que a Él le interesa es que tú y yo seamos salvos. Lo otro es la causa-efecto de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Porque cuando Dios toca el corazón del hombre, nunca más somos iguales. Nunca más, amados. Cuando Dios impacta tu corazón, nunca más serás igual. ¿Sabes por qué? Porque ahora comenzarás a detectar y reconocer lo que no le agrada al Padre, y lo que sí le agrada. Porque dice que las obras del Espíritu también son manifiestas, pero también son manifiestas las obras de la carne. Yo pido que te pongas de pie ahí donde tú estás, amado. No quiero cansarte ya más. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo sé que la mayoría somos cristianos, y damos por sentado muchas cosas. Ese es el problema de muchos de nosotros, y más de los que han nacido en una familia cristiana. Damos por sentado cosas, damos por hecho, y muchas veces no he tenido un encuentro personal con Cristo, porque he dado por sentado, hijo de cristiano, y no es así. Y no es así, amado. Porque la decisión es personal. Debo tener una relación personal con el Padre. No importa cuántos años tus padres te hayan llevado, si yo no decidí, aún no tuve un encuentro con mi Señor. Manifiestas son las obras del Espíritu.